entrega. En esta ocasión vamos a analizar los pasos a seguir para hacer un comentario sobre obra de arte, que en esta ocasión nos centraremos precisamente en la escultura. Por ello, son 4 puntos importantes los que debemos de seguir para hacer un buen comentario sobre una obra escultórica. El primero, observar detenidamente la obra que tenemos enfrente a analizar. Observando todos los detalles que presenta la obra, si la obra está pigmentada, qué tipo de escultura tenemos enfrente, los detalles, pigmentación, etc. El segundo paso va a ser el análisis formal de la obra, el cual se centrará por escrito en tratar de descifrar poco a poco cuáles son los elementos que componen la obra escultórica. Detalles de tipo, qué tipo de escultura tenemos, qué posición presenta, cuál es su iconografía, si está inscrita o no a un edificio, el volumen, las líneas de realización, si es una talla o una escultura. Lo dejaremos ahí y luego lo analizamos más detenidamente. Tercer paso. Tenemos que encuadrar la obra en un espacio temporal y estilístico. Ahí, en este punto, será donde digamos a qué estilo es la escultura. Diremos el autor, el nombre de la obra, si la conocemos, etc. Cuarto y último punto va a ser la relación de la obra con otras obras. Es decir, si esta obra ha sido inspirada por el autor en obras precedentes, o bien esta obra va a generar que otros autores la tomen como inspiración. Asimismo, hablaremos un poco del marco histórico en el que se ha realizado esta obra. Bien, pues antes de seguir con el análisis, es necesario que definamos qué es una escultura. Una escultura es una expresión artística cuyo objetivo es la manipulación de un material para darle una forma tridimensional y a la vez con un sentido estético. Por tanto, una escultura es un objeto sólido tridimensional y ocupa un espacio. Sólido por el material que usamos en el empleo para la realización de la escultura, tridimensional porque tiene unas medidas de profundidad, de anchura y de altura y por consiguiente ocupa un espacio. A continuación, empecemos con cada uno de los apartados para realizar el comentario de escultura. Vamos ahora con los pasos a seguir para el buen comentario de escultura. Punto 1. Observar detenidamente la obra de arte. ¿Cuál es la función de este ejercicio? Pues consiste principalmente en observar todos y cada uno de los detalles que presenta la obra escultórica, tanto frontales como los de la parte de atrás, como los laterales. Así, con esto podemos obtener una visión general de la obra escultórica y comprender parte de sus detalles, así como el volumen, el espacio que ocupa, si está pigmentada de una u otra manera. Son aspectos que vamos a ir adquiriendo mediante la visión que luego plasmaremos detenidamente con el punto siguiente, que sería el punto 2. El comentario o el análisis formal. El análisis formal de la obra en sí. Bien, punto 2. En este punto especificaremos y describiremos el análisis de los elementos formales y no formales de la obra escultórica. Nos centraremos sobre todo en los siguientes puntos: la clasificación de la obra, el género o el tema al que pertenece, el material con el cual está construida, la técnica empleada para la realización de la escultura, los elementos formales propiamente dichos,
así como la iconografía y la función final que tiene la obra escultórica. A continuación, vamos a detallar cada uno de estos puntos, más concretamente viendo cuáles son la tipología que conlleva cada uno de estos apartados. Bien, pues dentro de la clasificación nos vamos a encontrar algunos elementos que van a darnos detalles específicos de la tipología de escultura que tenemos enfrente. Por ejemplo, la primera clasificación sería si tenemos delante una escultura de bulto redondo o exenta. Esto quiere decir si es una escultura separada de una arquitectura y por tanto es una obra en sí y por sí sola. Esto se clasificaría según si es de busto, de medio cuerpo, de cuerpo entero o un torso. El busto sería la representación desde el pecho hacia la cabeza. El medio cuerpo vendría desde casi la cintura hacia la cabeza. El cuerpo entero aparecerían también las piernas y el torso se representaría sin ninguna extremidad ni tampoco la cabeza. Este tipo de escultura es muy poco frecuente y se le denomina mayormente a aquellas esculturas halladas sin las extremidades. Aunque sí es cierto que algunos artistas realizan este tipo de escultura a lo largo de la historia del arte. Otra clasificación es decir si es un relieve. Y dentro del relieve tenemos 4 tipologías diferentes de relieve. El bajo relieve, medio relieve, alto relieve y hueco relieve. El bajo relieve se caracteriza porque la proporción que sale del plano en el que está realizado es menor. Es muy poca la profundidad que tiene el relieve. El medio relieve, sin embargo, sobresale un poco más del plano. Y por último, el alto relieve sería aquel relieve o aquella tipología de relieve que sobresale con mayor notoriedad en el plano en el que está realizado. Y por último, el hueco relieve. El hueco relieve está hecho o realizado a la inversa, es decir, en vez de estar sobre un plano, está rehundido en el plano. Este tipo de relieve es muy característico del arte egipcio. También podemos clasificar la escultura según su posición, es decir, según ésta se nos presente. Puede ser, por tanto, sedente, la cual está sentada, yacente, tumbada, orante, que está orando, oferente, la cual lleva una ofrenda en sus manos, y por último, la ecuestre, en la que aparece el personaje sobre un, evidentemente, caballo. Asimismo, debemos de indicar dentro de la clasificación el género o el tema que representa la escultura. Si es religiosa, política, mitológica, si es un retrato, si es una escultura conmemorativa o bien una escultura conceptual o abstracta. Debemos de indicar también el material. ¿Con qué material se ha realizado la escultura? Si es de plástico, si es de cristal, aluminio, que son los materiales muy característicos del siglo XIX, XX, XXI. O bien por el contrario son mármol, marfil, granito, madera o bronce, que son los materiales específicos de estilos artísticos anteriores. A continuación indicaremos cuál es la técnica empleada para la realización de la escultura. Es decir, si se ha empleado una talla, un esculpido, una cera perdida, un modelado, un sacado de puntos o bien un fundido. A continuación indicaremos los elementos puramente formales, es decir, aquellos elementos específicos de la obra escultórica que tenemos enfrente a analizar, ya que los puntos anteriores son más bien tipológicos clasificatorios,
a nivel general. Y estos, los formales, nos van a decir las características específicas de la escultura. Estos son el volumen, la composición, el estudio anatómico, el análisis psicológico de la obra, la masa que ocupa, el modelado que tiene, la textura a la hora de tocarla. Porque sí, una escultura está hecha específicamente para ser tocada. La luz y el color que muestra a sí mismo la escultura. Finalmente, dentro de la clasificación pondremos la iconografía y la función de la escultura. La iconografía vendrá especificada mediante la clasificación primera que habíamos hecho sobre la escultura. Si habíamos dicho que era una escultura religiosa, presentará una iconografía específica. Si se trata de una escultura mitológica, también presentará una tipología iconográfica específica. Y además la función de la escultura, que también vendrá derivada de la clasificación primera que habíamos hecho. Si decimos que es por ejemplo, una escultura conmemorativa, tiene una función específica. Si es una escultura religiosa, estará realizada o no para el culto público o privado. Pasaremos entonces al punto tercero. En este punto específicamente lo hemos titulado como el estilo al que pertenece la obra, y en él debemos de hacer hincapié en los siguientes apartados: el nombre de la escultura, el autor, autores o autora o autoras, la localización del espacio temporal, el estilo al que pertenece, y dentro del estilo debemos de justificar las características específicas de ese estilo. Es decir, no es lo mismo hablar de una escultura egipcia y de sus características que de una escultura clásica, griega o grecorromana y sus características, que de una escultura barroca o bien una escultura conceptual ya de nuestro tiempo. Y finalmente debemos de indicar si conocemos la escuela a la que perteneció el autor, la escuela y el país al que perteneció el autor, si lo conocemos. Y finalmente, en el cuarto y último punto, destacaremos la realización de la obra con la época histórica en la que fue creada. Es decir, anotaremos aquellos aspectos que conozcamos sobre la inspiración de la obra, es decir, si su autor se inspiró en alguna obra antecedente para realizar la obra escultórica que estamos analizando. Asimismo, añadiremos elementos o aspectos que conozcamos sobre si en estilos artísticos posteriores se influenció en esta obra o esta obra formó parte de influencias a posteriores. Además, añadiremos aquellas circunstancias en las que se realizó la obra. ¿Quién fue el comitente o el encargado que mandó a construir esa obra específica? Sabemos, por ejemplo, que gran parte de la escultura y de la obra en general, la obra de arte en general, hasta casi el siglo XVII, fue la Iglesia la encargada en realizar este tipo de obras escultóricas o obras artísticas en la Europa occidental. También fueron los reyes, las coronas, las encargadas en realizar estas obras. Pues son esos detalles los que debemos de añadir al comentario del cuarto punto. Finalmente, en este y último punto también debemos de introducir un pequeño comentario y análisis personal de la obra, qué es lo que nos ha parecido a nosotros la obra. No basta con decir me parece bonita o es preciosa, porque no son términos específicos para analizar una obra de arte. Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo sobre escultura, sobre el comentario de una escultura. Si necesitáis el texto completo lo podéis encontrar en mi página web, que os lo dejo aquí abajo en el cajoncito. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros a mi canal y compartan. Hasta la próxima amigos.